Augusto, ¿quién va a comenzar? ¿Comenzaría esto Javier o Martín? Tú nos dices. Por el orden del tema que le envié el correo a los chicos, creo que podría empezar Javier, si no tiene inconvenientes. Ya. Ahí estás ahí. A ver. Lo que pasa es que yo ahí estoy mostrando algo que nos puede servir un poco de referencia. Se los envié también ahora a todos. Este es, por ejemplo, el resumen de la última reunión que hubo sobre disposición, ¿no? Que fue una que aprovechamos con Augusto que nos dé unos alcances y ya esto expuso algo de eso. Eh, Como conversaba creo con Javier ahora, lo que al pedir, digamos, una diapositiva, en realidad lo que queríamos era, no tanto por las imágenes o la parte gráfica, ¿no? Sino básicamente poder tener algo así como un índice de lo que se va a explicar, porque de cada reunión se está sacando un tipo de resumen, ¿no? Y el hecho de tener, o sea, lo más difícil de resumen, la verdad, es esto, lograr eh, poner en cada casilla la información que va saliendo en una reunión así. Entonces, el tema de las diapositivas nos servía o nos sirve como referencia para poder entender cierta estructura, ¿no? Es más o menos como lo que ven acá es lo que estamos preparando también, que nos sirve como sustento de las reuniones que tenemos y un primer levantamiento, sí, un primer levantamiento de los procesos en general, ¿no? Ya no solo de los macros, sino ya estamos entrando un poco a detalle. Eh, sí, básicamente es eso, o sea, cuando se pidió o se pide lo de la diapositiva, simplemente, es más, podría ser ni siquiera en PPT, sino podría ser hasta en Word, pero los puntos que se van más o menos avanzando, ¿no? Sí ha resultado bueno este resumen porque va mostrando los puntos, va viendo los retos, las conclusiones, más o menos a qué se llega los cuadros por ejemplo, este cuadro que aparece ahí es algo que nos pasó a gusto, parece practiquísimo, es un Excel, que es este en realidad, ¿no? Entonces, sí es bastante útil, no es este, pensé que era este, pero en general esa es más o menos la idea. Ahora, lo que se ha avanzado es es una de las partes en las que se ve el tema de el negocio aduanero. Se ve lo que es la aplicación de la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros, el reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros. Eso es lo que he explicado, pero digamos de manera general todavía a gusto, ¿no? Aunque en realidad sí hemos logrado tener algún nivel de detalle, cierto, pero nos va faltando el resto de equipos, ¿no? Si es así, Javier, ¿ya estarías listo ahí? Dame unos segundos y me conecto, Ya, ¿verdad? ya, perfecto. Lo importante es lograr entender qué es lo que se está haciendo, más o menos la mecánica que se sigue, que de repente podríamos obviar el entrar a nivel de detalle, pero en realidad sí nos sirve para involucrarnos en el proceso en sí y después ya comenzar a discutir eh, cuáles son los procesos que se van a tomar en cuenta dentro del macroproceso, si de repente debemos llevarlo a un nivel más bajo, si se van a mantener los códigos, que en general yo creo que eso no va a variar mucho, pero ya nos debemos tener una referencia, ¿no? Esa es la idea. ¿Pueden observar la pantalla? No sale nada todavía. Todavía. Todavía no se ve, Javier. Realmente debemos. Ya, ahora sí.
Listo, Javier. ¿Correcto? Adelante. Buenas tardes con todos. Conversando con Marco me pidió que le explicara cómo es el tema de la administración de la situación legal antes de pasar a la disponibilidad de los bienes, básicamente del Código Tributario. El Código Tributario, básicamente vinculado a la disposición, tiene los artículos 62, que se relaciona a lo que es la incautación de bienes tributarios, eh, el 121A relacionado a los embargos, el 182 relacionado al internamiento temporal de vehículos, el 184 relacionado al comiso y el abandono de bienes. En el caso del artículo 62, este procedimiento de fiscalización del tema tributario se realiza con la finalidad de buscar y determinar infractores, evasores tributarios, mediante las áreas de auditoría, que ahora se llama fiscalización. Una vez que estas áreas hayan realizado la incautación, no solamente de medios probatorios, de computadoras, dispositivos electrónicos, etcétera, también están contemplados los bienes, de forma general, siempre y cuando estos bienes están vinculados a la infracción tributaria. Ya inclusive yo vi un caso en el 2012 o 14, me acuerdo. Y esta incautación, perdón, perdón. Les decía que esta incautación se configura el abandono después de 10 días hábiles de haber levantado esta medida. El área operativa tiene un plazo de ley para realizar todas estas verificaciones y luego tiene 10 días para comunicarle al infractor y se retire los bienes del almacén. Si en caso no los retira en los 10 días hábiles, solo por mandato de ley cae en abandono. No es necesario la emisión de una resolución. ¿Y qué documentos deben haber? Debe haber un memorándum en donde se adjuntan el expediente de la incautación tributaria, donde está el acta de incautación, la toma de inventario, el informe técnico de tasación y otros relacionados como el detalle de los bienes, cualquier acta de verificación posterior, etc. En este caso, la división requiere el memorándum electrónico a la unidad operativa de la información de la situación legal. Normalmente hacen las intervenciones en las áreas operativas y ahí que a veces se duerme en el tiempo y no informan, ¿no? Entonces normalmente motivada por la información que nos brinda la división de almacenes, la división solicita información al área operativa. O también puede ser el caso que la área operativa de iniciativa propia remite esta información directamente a la división. Aquí ven que la unidad operativa remite la información de la documentación de la situación legal para su verificación y verificar que está en condiciones de abandono de acuerdo a lo que prescribe el artículo. Si en caso hubiera inconsistencias, la supervisión 2 de la división devuelve el memorándum electrónico a la unidad operativa para la subsanación. Esta supervisión 2, una vez que cuente con la información completa, procede a registrar en el CIA, en la bolsa de disponibles. Paralelamente, la supervisión 2 deriva el memorándum electrónico que recibió de la unidad operativa a la supervisión 1, que ve disposición de bienes para su disposición final. Esto es relacionado a la incautación de bienes. Javier, una Sí, consulta. Sí, lo que dime. pasa es que por si acaso te vamos a estar interrumpiendo. Si queda por ahí alguna pregunta, esto se A va ver, haciendo en el momento, digamos, para no pasar. Dime, cuando se habla, por ejemplo, de retiro, ¿significa que es por devolución? correcto. O porque subsanó, digamos, lo que estaba siendo observado. Entiendo que es así. En este proceso de fiscalización, bueno, y es un tema que corresponde netamente al área operativa, ¿no? Pero en el área operativa, donde nosotros no tenemos injerencia. El área operativa hace la acción de fiscalización, incauta los bienes, hace las verificaciones, cruza información y luego
bueno, hace coordinaciones inclusive con el infractor para determinar si es que ha habido evasión tributaria o alguna infracción de delito. De no encontrarlo, le comunica al contribuyente que puede recoger los bienes y todo el material está incautado en el plazo de 10 días hábiles. Pasado este tiempo, si el infractor o el contribuyente no lo retira, cae en abandono. Esa es la situación. Ahora, ¿eso en qué unidad operativa? ¿Lo hace GOESI? ¿Lo Lo hace la hace Intendencia de Lima. fiscalización En el caso de netamente? Lima, la Intendencia de Lima. La Intendencia de Lima. Ya. Ahora, por ahí también ingresa, o esto está también circunscrito a aquello que ingresó como cobranza coactiva o en general esto, cobranza o recaudación. Los temas de cobranza, los temas vinculados a embargos, está directamente relacionado al tema de recaudación, o sea, ante una deuda. En este caso es una acción de fiscalización. De repente hay sospecha de que hay una evasión tributaria o una defraudación. Ujú. Entonces ellos hacen una verificación. Básicamente van sobre el tema documentario. Inmovilizan archivos, expedientes, disquetes, todo lo que tengan, ¿no? Pero a su vez, si encuentran bienes, escritorios u otras cosas vinculadas al rubro de la infracción, entonces ellos pueden inmovilizar o retirar los bienes y llevarlos al almacén. Eh, Como anécdota, yo tuve un caso en el 2000, como le decía, 2012 o 14, donde habían, si mal no recuerdo, eran 183 rollos de tela que se había incautada, claro, por el tema tributario, y en esa época creo todavía habían, ¿se acuerdan las dos divisiones, una de aduanas y una de tributaria? Era DABEC. Entonces, al parecer, como vieron que era una incautación, lo trasladaron al almacén de aduanas, entonces, pensando que era una incautación esa aduanera. Entonces, al final pasaron los años entre dimes y diretes entre las unidades operativas y al final determinaron que se trataba de una incautación tributaria por el origen de la forma como se hizo la incautación. Y al final procedimos a disponerlo bajo el amparo del Código Tributario. Pero a veces se confunde mucho incautación con el tema aduanero, ¿no? Pero esta es una incautación tributaria que está precisada en el artículo 62. Perfecto. Ahora, entiendo también de que en la supervisión 2 están haciendo el registro de, o sea, digamos, ustedes evalúan la documentación, ven de que efectivamente se confirma el tema de que hay que hacer la devolución, no vienen a recoger, entran en abandono y esto, ustedes lo registran en el sistema, en el CIA, como parte de la bolsa de Sí, disponibles. lo pasamos a la bolsa disponible, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, ¿no? Normalmente el área operativa en el transcurso de los años tienen documentos, no lo actualizan o la tasación también está desactualizada. Entonces nosotros verificamos que toda la documentación esté correcta, ¿no? Y si hay algún error, solicitamos la subsanación, ¿no? En este caso de la tela había error en el peso, porque eran, Mm, si mal no recuerdo, eran 4 empresas. Entonces, no acreditaron la propiedad porque había una infracción. Entonces, si acreditaban, ellos asumían que eran los infractores. Así que ninguno asumió y habían diferentes versiones de peso, pues. Entonces, al final se tuvo que hacer un acta de verificación final, ¿no? Para poder verificar el peso y la cantidad. correcto. Todos, Perdón todos por la esos interrupción. pasos, todos esos pasos los realizamos previos a pasar a la bolsa disponible, de tal manera que ya la supervisión de disposición recibe ya todos los bienes con toda la documentación saneada. Ya, artículo 62, entonces, sí, o sea, el artículo 62 trata sobre la incautación, Claro. ¿sí? Sobre Ahora, bienes. Ya, incautaciones en el ámbito tributario, pero te comento de que, bueno, en lo que estuve en la división de disposición solamente vi un caso. No sé si ahora habrán casos, no creo, no es muy común esto de acá. Normalmente las incautaciones son sobre documentos, pero en esta única vez se incautaron bienes. Por eso que está contemplado también en el procedimiento de disposición. correcto. ¿Listo? Pasamos a embargos en abandono, el artículo 121A. En este caso también no existe resolución para el abandono, basta solamente un mandato de ley.
hay dos situaciones. Cuando el área coactiva levanta la medida cautelar porque el infractor hizo el pago, regularizar la deuda, entonces emiten una resolución coactiva levantando la medida y le dan un plazo para el retiro de esos bienes. El contribuyente o infractor no retira los bienes, a pesar de que hayan levantado la medida cautelar y ha hecho el pago. Normalmente es porque costo-beneficio, a veces los bienes no resulta oneroso o muy oneroso estar yendo con transporte a recogerlo, entonces los abandona, los deja ahí. Y luego de los 30 días hábiles pasa al abandono sin resolución. El otro caso es cuando el área coactiva remata los bienes y luego del tercer remate público, el infractor ha pagado su póliza, todo, o el adjudicatario, el que compró los bienes y no lo retira del almacén. Entonces también puede ser por el mismo caso de que le resulta muy oneroso hacer gastos para hacer un retiro de un bien que no le resulta, ¿no? Entonces lo abandona simplemente, no lo recoge. Pasados los 30 días, cae en abandono. Entonces, el área operativa, normalmente en embargos tampoco nos remiten. Normalmente la división de disposición tiene que solicitar al área operativa con un memorándum que nos informe cuál es la situación legal de los bienes. Eso lo hace de oficio a nosotros o también a través de la división de almacenes, que luego de haber adjudicado comunican con la póliza de adjudicación al área de almacén que le entregue los bienes a determinado contribuyente o adjudicatario y no lo recoge. Entonces el área de almacén también tiene la facultad de comunicar al área operativa que estos bienes no han sido recogidos luego de los 30 días para motivarlos a que ellos comuniquen el abandono de los bienes. Y queden remitir el memo del expediente coactivo, la resolución coactiva de levante de medida, la notificación y publicación, la resolución de adjudicación, en el caso de remate, y la póliza de adjudicación en caso de remate. Ahora, ¿y eso Eh, puede ser nuevamente, perdón, puede ser nuevamente rematado o se la cerró norma precisa que la primera acción es el remate. Acá te comunico en esta casilla. A ver, tú puedes ver de que acá, bueno, la unidad solicita la situación legal, el área operativa remite la documentación con la situación legal para su verificación, para verificar la condición de abandono, y en caso de inconsistencias que a veces se dan, entonces la supervisión 2 devuelve el memorándum electrónico a la unidad coactiva la unidad de cobranza para que la subsane. Luego de subsanado, la supervisión 2, una vez que cuente con toda la información completa, procede a registrar en el CIA, en la bolsa disponible, en la misma situación que la anterior. Y a continuación, paralelamente, la supervisión 2 deriva el memorándum electrónico a la supervisión 1 para su remate o destrucción. ¿Por qué mencionamos remate o destrucción? Se puede destruir siempre y cuando los bienes no se encuentran aptos para el consumo humano o animal o se encuentran en malas condiciones. En esas condiciones ya no se puede donar ni rematar, simplemente procede la destrucción. De lo contrario, en el tema de disposición, la primera acción es el remate. Y precisa la norma que luego del tercer remate, si no se adjudica, entonces se puede donar o destinar. Esas son las prioridades. ¿Qué es con respecto a embargos? ¿Alguna pregunta? Aprovechen de preguntar. Ahora, por ejemplo, acá, Javier, vuelvo con la misma pregunta. O sea, ¿un bien se puede rematar dos veces? Pregunto. ¿O simplemente pasa abandono y tiene que ser donado o adjudicado? La norma dice que una vez que haya sido declarado en abandono, pasa a su disposición final para su remate. Si en caso no sale el remate, o sea, prácticamente dos veces, ¿no? Pero una la hace la área operativa y en el otro lo hacemos nosotros. Marco, Ya. Sí, sí, este, Camachito, Marco, dale, buenas. dale. Sí, una consulta. Javier, bueno, Sí. recién me estoy incorporando acá en la reunión.
antes que escuché algo de que cuando hay una discrepancia en la descripción de los bienes internados, ustedes coordinan con el área operativa porque esa inconsistencia con el registro del CIA. Correcto. ¿Qué pasa de que cuando hacen su verificación de bien por decir, ¿no? Figura 180 kilos, hacen la tasación, verifica, y en el momento lo han registrado con 190 por ejemplo, en el CIA. Entonces hay una inconsistencia. Igual es con la cantidad de unidades, ¿no? Entonces de repente va a haber una variación en los galones, por ejemplo, de combustible o algo así. Entonces se sincera con el área operativa y la tasación y luego se comunica a la división de almacenes para que actualicen esa información en el registro del CIA, de tal manera que hay una coincidencia tanto en lo que describe la tasación con lo que está registrado en el área operativa y lo que está en el CIA. Lo que estamos viendo ahorita es la parte tributaria, ¿correcto? Sí, correcto. Y ustedes ahí en esa supervisión, en lo que es aduanas, ¿usan el mismo criterio o es distinto? Bueno, yo estoy viendo el tema tributario en este momento, pero en todos los casos debe haber una uniformidad en los criterios, ¿no? El área operativa no puede comunicar, por ejemplo, 182, la tasación dice 180 y en el CIE dice 179. Entonces tiene que haber una uniformidad. Bueno, sí, porque yo observo que en aduanas, cuando hay una discrepancia, nos remiten los permisos que, ¿por qué esa discrepancia? Esa es la consulta. Claro, a veces la discrepancia comienza con el área operativa, ¿no? Donde un poco se sincera y hay mayor precisión es en el informe técnico de tasación, donde ya ellos certifican el peso y las cantidades, ¿no? Ahora, Ahora perdón, también puede darse casos, ahí he visto casos también de que inclusive cuando registran el CIA, por decir, en insumos químicos, ¿no? Eh, comienzan 182 frascos de algo, ¿no? Por ejemplo, sulfuro de calcio, algún bien prohibido, y al final 180 solamente están en infracción, y los otros 8, si son 188, los otros 8 no, pero todo lo incluyen como infracción. Y eso fue intervenido por el área, estuve revisando y eso estuvo intervenido por el área de Goesi. O sea, fue prácticamente un comiso que se trasladó a IQF, pero solamente 180 estaban en infracción y los 8 no. Eso habría que regularizarlo porque los otros 8 que ya no están en infracción de insumos químicos debería pasar a comiso porque es intervención del área operativa. Entonces, la idea es subsanarlo y regularizarlo, ¿no? Pero ahora estamos hablando del tema tributario. Debe haber uniformidad en todos los documentos para que no haya ninguna observación posterior. ahora, si esos 8 no estaban digamos, ya no tenían, ya habían logrado ser subsanados, me imagino, Ujú. simplemente que no vinieron a recogerlo. Entiendo que es así. No, por ejemplo, en este caso de insumos químicos, si 180 está en infracción y 8 no, en el acta de detección de infracciones figura 188 frascos y punto, ¿no? Y a veces en el CIA también. Pero cuando haces la verificación, la tasación, verificas de que solamente, y coordinas también, cruzas información con los documentos operativos, te das cuenta que solamente 180 están por infracción, con acta dicta, y la otra no. Entonces yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos y le pregunté, ¿por qué pasaba esto? Dice, porque Waze ha comisado 188 y solamente hemos detectado nosotros que hay 180 en infracción, 8 no. Entonces, eso quedó ahí. Entonces, el área de almacén debería coordinar con el área operativa para poder regularizar la situación legal de esos 8. Pero Que eso de regularizar, si eran, o sea, perdón que siga sí. preguntando, pero ya, de esos 8, o sea, si ya están subsanados, me imagino que alguien le comunicaría al dueño, ¿no? A quien, para No, que simplemente pase a recoger su. la coordinación del almacén no es con el dueño, es directamente con el área operativa. No, no, claro, Sí, me refiero al área operativa, sí.
A ver, Juanita. Marquito, buenas tardes. Quisiera intervenir Buenas un tardes, ratito. buenas tardes. Claro, Sí, claro, sí. claro. Lo que pasa es que ya eso ya no se está dando ya, porque GOESI, cuando tienen así ese tipo de casos, citan al contribuyente y le devuelven. Solamente queda lo realmente incautado, nada más. Que es como debería ser, ¿no? Ujú. Claro. Pero en este caso verifiqué que ese bien todavía estaba ahí y figuraba como IQF. Claro. A Claro, ver, entonces yo Martín. cuando me reuní con los de IQF me dijeron solamente 180, el otro debe tomar acción GOESI. Martín, ¿alguna pregunta ahí? Sí, buenas tardes. Quería Buenas hacer una tardes. breve acotación, ya que tocó el tema Javier de IQVF y aprovechando que está aquí. En el caso de que generalmente varias veces nos ocurre que cuando en el caso de IQVF, que lo voy a explicar yo después, hay un cambio porque la tasación venció, o hay un cambio porque el peso varió, por ejemplo, en algunos tipos de insumos, por sus características, tienden a variar de peso con el tiempo. Por ejemplo, el hidróxido de calcio tiende a hincharse y al hincharse su peso se incrementa. Y cuando llega ya a disposición, primero admisibilidad y luego a disposición, ya esa tasación ya no vale porque han pasado varios meses y si, por ejemplo, la tasación decía 30 toneladas, ya no son 30, sino pueden ser 31, 31 y medio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dos ocurrencias. Lo que sucede, se pide una nueva tasación, como la que he hecho hoy, por ejemplo. Justo he tocado el tema de hidróxido de calcio, porque justo hidróxido de calcio he pedido una tasación hoy día, porque va a vencer el 29 de julio, o sea, feriado. Al estar 29 de julio, prácticamente, al haber pasado en bolsa hoy día, es imposible que salga hoy día, que finalice el pico y salga hoy día. Y además, por el tiempo transcurrido, a 6 meses, obviamente que ya no va a haber esas 30 toneladas, no va a haber más. Y también va a tener otro valor. Eso tiene que hacerse una nueva tasación y eso es actualizarse en el CIA, pero además hay otra acción que se hace. Es muy importante y lo mencionó Javier, y por eso hago uso de la palabra. Es la comunicación de almacén al área operativa, en este caso INIQBF. ¿Por qué? Porque el, ellos hicieron el boletín clínico, ellos hicieron todo el seguimiento, la resolución de normativa al infractor, la comunicación al Ministerio Público si es un caso penal, en fin, ellos hicieron todo las diligencias correspondientes para que ese bien sea puesto a disposición. Entonces, en todos los actuados, ¿qué va a figurar? Para ellos, 30 toneladas. Pero como ya hay una nueva tasación, esa nueva tasación va a indicar ya otro peso, digamos 31 toneladas y medio, y otro valor. Entonces, para que todos los actuados corran y el área operativa, en este caso, Intendencia de Insumos Químicos, haga lo que tiene que hacer a través de sus tres gerencias, básicamente dos, porque la gerencia de registro no tanto. Básicamente, los quienes intervienen ahí es la gerencia de fiscalización y la gerencia normativa. Almacén genere un memorándum a la gerencia de fiscalización, donde está Marcelo Uznagua, donde le informa del cambio de peso y valor. Entonces, ahí recién en esa instancia puedo yo disponer del bien. Puedo hacer el informe técnico y la resolución de gerencia, sea de destrucción o sea de donación o destino. No antes. ¿Por qué? Porque ha habido una variación. Y como después, posteriormente, esto se comunica a la Procuraduría y a OSI, vienen las preguntas. Porque si no se comunica a la INIQBF y solamente se cambia en el CIA, y solamente, bueno, se cambia en el CIA y yo podría
en teoría, mandar a Picking a hacer la inscripción, bueno, el destino final. Pero para efectos del Ministerio Público, para efectos del INQF, ¿cuánto hay? Hay 3 toneladas. No hay 31.5. Son precios. Ellos sí están informados para tomar las acciones que correspondan en seguridad. Eso ya le corresponde al área operativa, hacer los ajustes. La comunicación vía memorándum, después de esos cambios, a la INQB. El tiempo que me tomó de Javier al explicar este tema, en el caso del hidróxido de calcio, por ejemplo, que tiende a aumentar de peso con el paso del tiempo, y otros bienes, como por ejemplo el tiner, tienden a disminuir, a veces se diluyen. Después de 4 o 5 meses, de repente, el acta de detección de infracciones ya no es 5 litros, que ahí es muy importante la unidad la unidad de medida. Cuando es líquido tiene que ser litros, obviamente, galones. Cuando es peso. Martín, perdón, Martín, lo que estás explicando corresponde al artículo 121, ¿sí? No. No. No, pues, no, lo que pasa es que tratemos de ver cada cosa en su posición. No, ya ves, imagínense, para hacer resumen de eso ya no nos me descuadra, ¿no? Sí, O sea, no. ahorita lo que está explicando, o sea, tratemos de ser concretos, Martín. Lo que está explicando, así lo que está explicando Javier, hay una voz que se mezcla y no sé quién. A ver, se está explicando lo del 131, lo del 121. Después entiendo, Martín, que tú vas a explicar varios temas adicionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que él al tomar como referencia una diferencia y tomar como ejemplo el INQF, trajo acotación o por hacer algo práctico con el tema de insumos, porque justamente Javier tomó como ejemplo insumos en su explicación y tomó como ejemplo una diferencia en el tema de la cantidad que iba a ser dispuesta. Por eso, a eso se debió mi intervención. Ya, correcto. Continúa, Javier, por favor. Claro, en concreto, el hecho de haber tomado el tema de insumos químicos no era en sí por el fondo, sino la forma, ¿no? Que había un excedente y de realidad la información, hablando ya en el artículo 121A, la información que debe contener los documentos del área operativa, el área que recibimos nosotros y el CIBA debe estar uniforme, debe ser la misma, para no tener problemas posteriores. Esa era la idea. Y esas coordinaciones para las subsanaciones las hacemos con el área operativa. Una vez que se ha subsanado, ya pasamos a disposición y también si hubiera que hacer los cambios en el CIA se coordina con la división de almacenes. Dime, en el caso de que haya merma, por ejemplo, donde obviamente no va a coincidir porque ya los pesos han variado o algo, ¿cómo es que manejan más o menos el ajuste, digamos, de eso? Eso lo precisa la división de almacenes mediante un documento, si es que diera el caso. Ya. O sea, ese almacén es quien No, es de ahora, uniforme, por decirlo. claro, el más o menos lo maneja el almacén. De todas maneras, en los bienes en los pereciles se hinchan, de repente se reducen, pierden peso. Va a haber una variación, que esa merma la maneja el almacén, pero en realidad las cantidades generales se manejan con la tasación. Por eso que hay un tasador que verifica in situ físicamente cómo está la situación de los bienes. Nosotros lo manejamos en base a documentos. Ya, perfecto. Entonces pasamos al 182. El artículo 182 habla del internamiento temporal de vehículos, que es una situación, a veces se confunde con el comiso, ¿no? Pero la sanción es internamiento temporal de vehículos y se realiza mediante un acta probatoria. Esta sanción es diferente al comiso, ¿no? Porque viene un vehículo y los bienes pueden estar en regla con toda la documentación y el vehículo es el problema. Entonces, cuando hacen hacen intervención al vehículo, más no a los productos que lleva encima el vehículo, que transporta el vehículo.
Entonces, esta es específica solamente para el vehículo y el conductor. En este caso, para la situación de abandono, la división también solicita información a la aerooperativa. La aerooperativa remite la documentación para su verificación. Igual manera, si hay inconsistencias, se devuelve al documento electrónico y una vez que contemos con la información completa, se procede a registrar en el CIA y también se deriva el documento electrónico. ¿Qué documentos deben tener? El acta aprobatoria que sustenta la intervención y la infracción, el informe técnico de tasación actualizado, la resolución de internamiento y, de ser el caso, la resolución de abandono, en caso no lo recoja o no cumpla con los requerimientos operativos. Este tema de resolución de abandono e internamiento es netamente ejecución del área operativa, dentro de sus facultades. Pero el ¿De qué procedimiento es área? similar, Sí, ¿de qué GOESI área también, dentro de las operativas? GOESI. GOESI, GOESI. Ya. GOESI puede realizar directamente un comiso o una sanción de internamiento temporal. Ellos ejecutan esas acciones. Ya. Acá solamente un comentario final que para ejecutar la disposición de los bienes no tienen que estar impugnados, ya tiene que estar resuelto. En los comisos sí, que lo vamos a comentar después, tú puedes adjudicar así estuviera con medio impugnatorio. En el caso de internamiento temporal tiene que, no debe tener impugnación. Ya. Una pregunta ahí. Pasamos al 184, es el más común. En el 184 vemos dos tipos de bienes, los comisos y los abandonos. ¿Cuál es la diferencia? Una resolución de comiso que declare el abandono de los bienes es cuando se ha identificado al infractor. O sea, el infractor es Juan Pérez Corruptal y los bienes tales. Entonces, se ha identificado al infractor, entonces se emite una resolución de comiso ya con nombre propio. Y el caso de abandono es cuando tú, perdón, en el comiso se ha identificado al infractor y lo ha acreditado con la documentación. O sea, esos son mis bienes, yo asumo la responsabilidad y lo voy a pagar. Entonces, se emite una resolución de comiso donde se identifica al infractor o al contribuyente. En el caso de abandono, son bienes que son transportados y no se identifica al infractor o al contribuyente. Y en los casos que sí hay un infractor que se presenta como propietario y no logra acreditarlo. Si no logra acreditarlo, entonces esos bienes se declaran en abandono. No salen al nombre de la persona que se presentó. Esa es la única diferencia. En comiso se acredita al propietario y en el abandono no, directamente. Igual en este caso la unidad operativa remite la documentación sobre la situación legal para su verificación en condición de abandono, sea comiso o sea abandono. Si hubiera inconsistencias, que en este caso sí se dan un poco más que los anteriores, la supervisión 2 devuelve el documento electrónico para que la organización operativa lo subsane. Y una vez subsanado, se registra en el CIA y se procede a remitir que el memorándum para su disposición final. En este caso, en ambos casos, la supervisión 1 dispone qué tipo de disposición, puede ser remate, donación, destino, destrucción. Esa es la Ya, diferencia. ya, pero una consulta, pues, a Sí, ver, dime. mientras que, por ejemplo, con la gran mayoría, por ejemplo, venía respecto a un internamiento temporal o era como parte de cobranza coactiva, pero esto de acá que aparece como abandono de bienes, pero ¿qué bienes? O sea, ¿son todos los anteriores? Son... Comisados, no, el artículo Sí, 184 es sobre los bienes que están en infracción tributaria, por el artículo 184, o sea que no tienen boleta, no tienen sustentación, correcto, no ahora sí. justifican el traslado. Entonces, la sanción es un comiso. Yo los comiso los Por bienes infracción tributaria, o sea, por infracción tributaria al artículo 184.
Básicamente Porque por no claro, acreditar la propiedad de los bienes claro, porque en que el resto del recuadro transportan. sí se ha puesto, ¿no? O sea, el abandono de los bienes de internamiento temporal. O sea, esto debería ser algo así como comiso de bienes por Claro, infracción. pero no a los bienes que transportan. Por ejemplo, yo tengo un camión que traslada 20 toneladas de papa Ya. y el que está trasladando no tiene la guía de revisión transportista, no acredita la documentación, la boleta, la factura de los bienes que está transportando y encima no acredita que es el propietario del camión. Entonces, si no acredita todo esto, se le aplica a los bienes que transporta el artículo 184. Si se acredita la propiedad, se emite una resolución de comiso. Si no se acredita la propiedad, se declara una resolución de abandono. Y por el vehículo no lo comisan, sino le aplican la sanción de internamiento temporal de vehículo, hasta que el propietario lo pueda acreditar. Ujú. Y si el propietario del vehículo lo acredita en el momento, adiós, no hay problema. No, hay un proceso de verificación. Y hay también una sanción si es que hay una irregularidad. Que esos temas ya es un poco amplio y ya es netamente Entiendo del que tema son operativo. operativas. ¿Sí? Sí, netamente operativo. No te vayas a olvidar, Javier, de todas maneras de enviarnos ese cuadrito que siempre son buenos y ayudan. Ya. Algo, por Es- ejemplo, ahora lo que también se ha hecho que me parece válido es un poco correcto, manejando esto, ¿qué problemática es la que se ve o qué cosas te parecen como puntos un poco más delicados que otros? O algunas situaciones de riesgo, no sé, por incumplimiento de plazos, por vencimiento de plazos. ¿Hay algo que digamos, ponga en cierto peligro aparte del proceso? Pregunto. no es peligro, sino que ya con la experiencia y lo que he visto, principalmente los bienes que están vinculados al artículo 184, tú sabes que un acta probatoria puede tener desde un bien hasta 200, 500 bienes. El problema de que no toda el acta probatoria que contiene los bienes van a una sola finalidad. O sea, no es que, por ejemplo, esos 200 bienes se van a destruir. Puede ser de que del 1 al 50 sean para destrucción, del 51 al 99 son para donación, y por ahí puede haber otro grupo que sea para llevarlo al sector competente. Entonces, en el momento de que emiten un acta probatoria, comienzan a emitir las resoluciones respectivas, ¿no? Envían la resolución de destrucción, envían resoluciones de abandono, envían resoluciones para el sector competente. Entonces, en esos casos, el detalle de los bienes son muy similares y puede causar equivocación al momento de separarlos. Y un bien que de repente que era para destrucción, puede colocarlo para entregar al sector competente. Y se repite el bien en una resolución, en otra. Solamente en esos casos hay riesgo. Entonces, es bueno que en este caso se verifique el acta probatoria primigenia, original, con estos procesos, especialmente cuando hay acreditaciones parciales, destrucción parcial de un acta probatoria. Ahí puede haber confusión. Porque tú puedes poner en el ítem 50, puedes poner 50 zapatillas marca Puma color rojo, todos, y en el otro, el que sigue, sale 50 zapatillas, la misma marca color negro, por ejemplo. Y por ahí no se percatan, o de repente la variación es en la talla. Entonces, a veces al copiar, redactar o cortar, el mismo bien que figura en destrucción, figura en el sector competente, por decirlo, ¿no? Entonces, eso tener cuidado. Entonces, ahí tiene que subsanar esa resolución, de tal manera que encaje todo el acta probatoria con esos bienes. Cuando son pocos no hay problema, pero cuando hay esas acreditaciones parciales, inclusive un grupo puede ir para comiso y otro pasa para abandono, porque el propietario solamente pudo acreditar del 1 al 20 y nada más, y los demás son en abandono. Ese es el único riesgo. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Andrés, sí, o atento. Marco. Sí, 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 Eso. por favor. Javier, ¿cómo estás? Eh, para felicitarte, me parece un excelente trabajo, un excelente resumen que has hecho.
pero quisiera sugerirte algo. ¿Podrías subirlo la hoja hasta la glosa, hasta ahí? En realidad todo lo que describes nos va a ayudar muchísimo, pero yo me permito sugerir agregar por decirte, en la columna G, el proceso al que está vinculado, no solo el artículo, sino también los documentos de sustento que podrían pasar a ser los productos. Y tomando un poco el último comentario de Marco, quizás ya ir intentando ver si se identifica algún riesgo o hay algún indicador vinculado, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo más adelante y tu trabajo quedaría como un trabajo vivo que nos va a permitir hasta el final, hasta que hagamos todo el macroproceso, utilizarlo. Ojalá sea posible, Javier. En verdad ya hay un gran avance y ojalá haya Eh, tiempo para agregar esas dos o tres columnitas más. Dos, sí, inclusive lo ideal hubiera sido presentar una presentación en PowerPoint que es mucho más dinámica. Acá se ve muy, muy frío. Pero recién que tenía que exponerme enterado hoy día en la mañana. Así que la verdad que esto lo he hecho así un rato. Disculpen más bien que se vea un poco improvisado, ¿no? Pero No, al recién hoy contrario. día. No, 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 no. Está bien, está no, bien. claro, Hay que pulirlo un poquito. Sí, sí, de todas maneras que aquí es más, o falta, ¿no? sea, esta forma en la que has presentado, Javier, que es un poco la que también se vio con Augusto, es para nosotros es bastante, te diría que es inclusive hasta más claro que una presentación, digamos, con dibujitos, como un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? El problema no es que sea bonita, sino que sea práctica, que esté estructurada de tal manera de que después para hacer un resumen o recordar los pasos lo tenemos claro, ¿no? Y nos permite a golpe de vista entender bien la relación que hay entre unas y otros temas. Y precisamente lo que indica Andrés es básico, ¿no? O sea, de repente, ¿con qué unidad es que se relaciona ese tipo de actividad? ¿Cuál es el producto final? ¿Cómo se llega a eso? O sea, de las columnas que está sugiriendo estaría perfecto lo que está sugiriendo Andrés, ¿ah? De verdad que sí, Sí, o sea, todo eso correcto, va a es sumar. correcto. Este es un preliminar nomás, la verdad que si hubiera tenido un poco más de tiempo lo hubiera hecho mejor. Y falta información para complementarla, para que sea en realidad una ayuda en el trabajo. Correcto. Javier, Sí, Javier, ¿me escuchas? adelante, adelante. Camachito, adelante. Sí, Javier, una consulta, sí. Cuando los bienes comisados, hay resoluciones que se demanda ya su devolución al contribuyente, y tú sabes ya que años anteriores, a veces cuando se enteraba que ese contribuyente tiene una deuda, emitían cobranza coactiva, una resolución coactiva, una medida cautelar. Sí, se En esos traslada. casos, si es que tanto como comiso o también vincula cualquiera de ambos casos. En Sí, este caso, si el dueño no lo viene a reclamar en abandono, y la medida cautelar, ¿cómo quedaría? ¿Quedaría ya sin efecto? ¿O se pasa claro, la medida cautelar? en el ámbito operativo, hay una comunicación muy fluida, o sea, intercambian información, inclusive los comisos, muy aparte de que corra el tema de la infracción tributaria, cursan esta información también con cobranza. Y inclusive, yo recuerdo de que cuando yo ejecuté un remate público, hace años, ya estaba en remate. Y cuando llega una información de embargo, de que esos bienes sean retirados del remate, porque van a traer una medida cautelar. Y, y se retiró, porque hubo la comunicación del área operativa. Y ese comiso que estaba para el remate, automáticamente pasó al final iba a terminar en el remate también, porque lo que hace la primera opción de cobranza es rematarlo, ¿no? Pero ya estaba en su ámbito porque había una deuda. Eh, Cobranza tiene prioridad sobre el comiso, por el tema que está vinculado a una deuda tributaria. Y nuestra razón de ser es la recaudación, al menos del área operativa. ¿Aló? ¿Me escuchas, Camachito? Sí, correcto, quedó claro, quedó claro.
Sí, Y eso yo también, quiero eso también lo para que los comunican demás al sepan almacén más o menos. y lo movilizan. Y viceversa también, ¿no? Correcto. ¿Algo adicional, Javier? No, que siempre tengo la buena disposición para apoyarlos en los temas tributarios, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces ahora comenzamos con Martín, ¿sí? Correcto. Le paso la posta a nuestro amigo Martín Ahí Taipa. estamos, ahí estamos. Correcto. Ahora sí, Martín, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, bueno, al igual que Javier, y bueno, me informaron de la presentación de esta exposición el día de ayer. Bueno, prácticamente finalizar la jornada, pero igual yo tenía preparado ya, porque hago siempre exposiciones sobre insumos químicos a las OSAS y también sobre insumos químicos, en este caso para la división de disposición de bienes, eh, de la supervisión de admisibilidad. Entonces yo a principios de este año hice una que voy a utilizar para esta oportunidad porque es bastante gráfica. Es una presentación. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que la puedan ustedes observar. Puedan observar. Ahí se ve, ¿sí? A ver, Con vueltita y todo, ¿eh? sí, a ver. Eh, bueno, bueno, esta es una estrategia de trabajo eh, que tengo yo para efectos de lo que es la, la disposición de bienes de insumos químicos. Trabaja básicamente con valores, ¿no? Con una gestión técnica y un trabajo en equipo. ¿Por qué trabajo en equipo? Porque no es un trabajo único. Interactuamos mucho con el área operativa, en este caso con la Intendencia Nacional de Insumos Químicos, también con WESI cuando corresponda, también con la almacén, con la supervisión de admisibilidad, con la supervisión de tasaciones. Entonces, todo esto permite que se pueda realizar un trabajo. Ahora, si no, este trabajo no está, como digo yo, técnicamente elaborado, si no está debidamente planificado, organizado, coordinado, dirigido y controlado, es decir, no está administrado, realmente sale mal. Pero para eso, todo el personal tiene que estar involucrado y debe tener competencias. Esto es conocimientos, experiencia, actitud y aptitud. De nada sirve que tengas mucho conocimiento y experiencia si no tienes la actitud y la aptitud para hacerlo. Y ahora en cuanto a los valores, obviamente es la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la vocación de servicio y transparencia. ¿Por qué hago hincapié en estos valores? Porque realmente al ver el tema de insumos químicos, que es un tema bien delicado, básicamente no nos circunscribimos a las horas de trabajo, digamos, no, de 8:30 a 4:30, porque los ilícitos, en este caso los drogas ilícitas, los narcotraficantes y los mineros ilegales, pues, trabajan 24/7, ¿no? Los 365 días al año. Entonces, por mi parte, yo he puesto mis celulares personales en intranet, en coordinación con el intendente Cadena Guayazo, para que puedan llamarme para cualquier consulta que pueda tener. No me incomoda, que las cosas caminen bien. Eso es da un plus de parte de mí.
Ahora, vayamos a la base legal. Tenemos acá dos grandes troncos, ¿no? Lo que es la 1126, que son drogas ilícitas, y lo que es la 1103 y la 1107, que es minería ilegal. El procedimiento para hacer una disposición de la 1126, drogas ilícitas, se describe en la resolución de superintendencia 285 y otras complementarias. Y lo que es minería ilegal, la 1103 y 1107, en la 284 y otras que son complementarias. Por ejemplo, las principales complementarias de la 1126 es el decreto supremo, el 268, la circular 01-2016, circular 08-2015 y la circular 10 de 2016. Y para el caso de la minería ilegal, tenemos el decreto supremo 16 del 2014 y la circular 7 del 2015 y la circular 9 del 2016. Esas son las principales complementarias. Esta es la base legal. ¿Qué es lo que se tiene que revisar en un expediente que llega a la Intendencia de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos a la GAT, a la gerencia nacional de nuestra gerencia? Tenemos que revisar varios elementos claros. El informe de disposición. Esto tiene que estar claro, tiene que estar preciso, tiene que tener su boletín químico, tiene que tener una tasación actualizada, tiene que definir claramente los bienes que van a ser dispuestos, cuál es la moneda de disposición, si va a ser para donación, destino o destrucción o neutralización. Está actualizado, obviamente. Y hacer referencia a qué acta de incautación o acta de detección de infracciones está asociado. Son los que tienen que estar debidamente especificados en el informe de disposición. Luego, también hay que revisar la RG del área normativa. Intervine brevemente cuando habló Javier, hizo su intervención Javier. Y en cierto, la INQBF tiene 3 gerencias, la de fiscalización, la normativa y la de registro. Aquí intervienen las 3, pero quien hace en el caso de sanciones y tabla de sanciones e infracciones, la resolución del área normativa. Todo esto tiene que estar alineado. Al referirme alineado, ¿qué significa? Que tanto la tasación, tanto el informe de disposición, el acta de incautación, todo tiene que estar alineado en cuanto a fecha y en cuanto a responsable al infractor, tanto su razón social como su RUT. Todo tiene que estar alineado, es decir, debe ser congruente toda la información de figura acá. Es decir, la tasación no puede hacer mención a una razón social y la resolución de gerencia a otra o el informe de disposición a otra, tanto en su RUT como en su nombre. Pero tiene que haber una comunicación al Ministerio Público de corresponder cuando es de materia penal. A veces, si es del tipo administrativo, no es necesaria la comunicación al Ministerio Público. Luego, lo que ya dije, la tasación actualizada. Esto es muy importante, porque como también lo mencioné, las características, ciertos tipos de bienes, subir de peso, inflarse por la humedad, que hay en Lima, que es bastante alta, o tienden a evaporarse. Entonces, cuando viene la incautación, hasta que llega la GAL pasa un tiempo. Y en ese tiempo, puede ser más de 6 meses, o a veces es casi para justas 6 meses, ya puede haber variado. En el caso, en muchos bienes, por ejemplo, el caso más, digamos, pongo como ejemplo clásico, es el dióxido de calcio, ¿no? Por ejemplo, tiende a hincharse poco tiempo.
Una evapora. consulta, Martín, perdón. En el caso, por ejemplo, de la tasación la realiza IQBF. Eh, y la tasación lo realiza la supervisión 4 de Cecilia Díaz. Hace la tasación. Pero ¿qué pasa? Acá, La porque supervisión 4, perdón, la supervisión 4 ¿de quién? de nosotros, de la División de Disposición de Bienes y Mercancías. Porque Los claro, porque acá peritos, dice lo que llega, dice esto, me llega de la IQBF, entonces entendía que todo lo que nos estás contando viene de IQBF, pero Exacto, exacto. Porque ellos piden una tasación para cuando ingrese al almacén. Pero ¿por qué yo pongo tasación actualizada? Porque mientras ellos hacen su informe, hacen sus diligencias administrativas, la comunicación al Ministerio Público y todo, pasa un tiempo y la tasación inicial ya puede haber vencido. Puede haber vencido en el tiempo, también puede ya no ser útil por las características propias del bien. Entonces ahí es donde la supervisión 2 tiene que tasación antes de pasarnos a nosotros, porque en el CIA figura con la tasación primigenia, con la tasación que entró al almacén. Pero de ahí a que llegue a la GAL, o el memorándum electrónico, acá dice el memorándum electrónico que llega a la INQBF, de repente la tasación ya venció, o ya falta muy poco para vencer. ¿Qué es lo que me ha pasado el día de hoy, por ejemplo? El día de hoy me ha llegado unos bienes para destruir. Justo el que tal que por eso tomaba ese ejemplo. ¿Cuándo vence la tasación? El 29 de julio. Y me ha llegado hoy día a mi bolsa. Ya no puedo hacer nada. O sea, ya está prácticamente, ya está, sencillo está vencido. 25, mañana el 26 días feriado no laborable para el sector público, opcional, claro, ¿sí? Pero hoy teníamos 28, 20, 26, 27, 28, 29, ya está muerto. O sea, ya no tiene sentido. Entonces, he pedido hoy día una tasación vía memo, que todavía falta que lo... para que vea dónde haría Ruiz, y hago una tasación. Una vez que haga esta tasación, se le va a comunicar, bueno, está con copia, ¿no? Se va a comunicar a almacenes para que haga dos cosas. ¿Qué tiene que hacer aquí almacén? Almacén tiene que hacer dos cosas. Uno, actualizar en el CIA los nuevos valores, el nuevo peso y el nuevo valor. Y también lo que decía, lo que es muy importante, muy, pero muy importante, y que muchas veces pasa por alto y no les dan la debida relevancia, es el memo a la INQBF, informando de estos cambios. ¿Por qué? Porque recordemos, viendo esta presentación, que ellos generaron una resolución de gerencia del área normativa. O sea, generaron una resolución de gerencia, generaron un informe de disposición, comunicaron al Ministerio Público. ¿Pero qué comunicaron? Lo que se incautó en su momento, que ya está desactualizado y que ya no tiene el mismo valor y el mismo peso. Es diferente. Entonces, ¿quién tiene que hacer los ajustes que corresponden? ¿Nosotros? No, el área operativa, la gerencia de fiscalización. Por eso ellos, tiene que haber un memorándum de almacén a INQBF comunicando los cambios. Ya con eso, recién pasa a disposición. No es que únicamente actualizando el CIA con un nuevo valor, con la nueva tasación, valor y peso, se puede disponer. No, hay que comunicar a la INQB de esos cambios. ¿Quién se encarga de hacer todas las diligencias pertinentes? No nosotros, el área operativa, la INQB. Ellos se encargan, por eso hay que comunicar. Por lo que se ha comunicado, eso lo pongo en informe de disposición y también forma parte de la resolución de gerencia. Otro elemento que es importante es el boletín clínico. Cuando se incauta, tenemos que saber que realmente es un bien fiscalizado. Recordemos que hay tiner que lo podemos comprar en ferretería. No es fiscalizado, pero hay también tiner que sí es fiscalizado,
porque tiene ciertos porcentajes de otros componentes que sí lo hacen fiscalizado. Es fundamental el boletín clínico. Además, no solamente por el caso que puede surgir, sino para todos en general. Nos presentan o ingresan al almacén unos bidones que supone que son ácidos sulfúricos, digo se supone, pero eso tiene que ir acompañado de un boletín clínico. Es un bien fiscalizado. Eso es fundamental. Sin eso, sin el boletín clínico, no puede admitirse un juez que tiene que devolver, caso le corresponde a la supervisión 2, devolvérselo para que presenten el boletín clínico como corresponde. Luego, el Ya, acta. pero, perdón, Martín, ya, perfecto, pero igual, el boletín químico lo solicita IQVF, ellos evalúan y luego cuando envían la documentación ya viene con el boletín químico, ¿correcto? Tiene que venir con el boletín clínico. Por eso lo pongo aquí, información que me llega el IQVF. ¿Qué tenemos que revisar? Fíjense el título. ¿Qué tenemos que revisar en un expediente que llega de la IQVF? Ujú. Porque puede ser que uno no llegue. Entonces, no podemos pasar a disposición. Ahí la supervisión 2, la Beatriz, de tipo, hay que revisar todos estos puntos que estoy poniendo acá. Y si falta alguno, pues devolvérselo al IQVF para que lo junte. Porque puede faltar, no puede pasar a disponibilidad si no cuenta con todos estos documentos. Son los mismos. Luego, viene el acta de incautación o detección de infracciones. Aparece la fecha en que se incautó y todo el detalle. La unidad de medida en base al sistema internacional de medidas. Esto es fundamental. ¿Por qué? El ejemplo clásico aquí son los combustibles. Los combustibles, como todos ustedes saben, la unidad internacional de medidas es en base a galones. Pero no pueden mandarnos como unidad de peso. Pueden estar en barriles, pueden estar en cilindros, pueden estar en Big Bang, en diversas, digamos, tipos de envase, pero la unidad de medida es galón, porque el beneficiario que va a pedir galón, no va a pedir peso, pide galón. Igual en el tema del tiner, no me van a decir, pues, traigo 5 kilos de tiner, tengo que tener 5 litros de tiner. Envasados, cuyo envase es pues, una botella, en fin, ¿no? O un frasco. O así. Una cosa es el envase y otra cosa es la unidad de medida en base al sistema internacional de medida. Es fundamental. Para lo que es líquidos, litros, galones, cúbicos. Para lo que es peso, libras, gramos, toneladas, kilos, lo que corresponde y que tenemos que verificar. Si no está bien, se lo devolvemos a la IQVF. Continuando. Como dije yo, ya acá lo pongo. Todos los datos, como razón social del infractor, el tipo de bien, la unidad de medida. Puede haber un documento de los actuados que vienen en el expediente que puede diferir. Tienen que... Perdón, Martín. O sea, antes que se me pase el tema de las unidades de medida. Las unidades de medida son las estándar, ¿no es cierto? O sea, Claro, siempre se miden que en kilos, gramos y por ahí va. por ¿Sí? el tema, si son unidades, si son bienes de peso, pero si son líquidos, litros, galones, centímetros cúbicos, lo que corresponde. Ujú. Pero no todo es peso. Si bien es cierto, cuando nos piden las metas, dice hay que sacar 433 toneladas. Nuestra meta de este año es tantas toneladas de almacén. Bueno, esa es una forma de indicar, ¿no? Que bueno, todo obviamente tiene un peso. Es más, nosotros mismos tenemos un peso. Pero para disponer tiene que identificarse a los bienes con la unidad de medida que corresponde.
Yo no puedo decir voy a donar 10 toneladas de gasol premium, por ejemplo. No puedo. Es incoherente. Y un potencial beneficiario no me va a prestar su solicitud diciendo deseo yo 10 toneladas de gasol premium o de diésel. Tiene que ser Claro, galón. claro, se entiende, sí, Martín. Bueno, Ya, otra cosa que tienen que verificar es que actualmente los bienes existan en el almacén como indica el informe de disposición. Esto es muy importante. Antes de que pase a disposición, la supervisión 2 tiene que verificar que realmente los bienes existan. Puede haber habido un siniestro, una merma, algo, o simplemente que dado el tiempo transcurrido y que estuvo de repente mal envasado, se evaporó todo y ya no existe. Entonces, en papeles, el ejemplo es el tiner, ¿no? De repente, después de 6 meses, se incautó, no sé, 2 litros de tiner, ya no hay nada. Ujú. Se evaporó por completo. Entonces, en papeles existe, ¿no? Los actuados, todo, el boletín clínico, todo, pero aparece en el CIA, todo, pero en sí ya no existe. Ya no está en Tower y Tower, no hay nada. Se evaporó. O veo frascos y Ahora, no hay nada. Entonces, ya, eso no puede pasar a disposición. sí, una consulta. Tower and Tower no se hace responsable por el mal manejo de un, digamos, no sé, un químico que haya llegado, ¿verdad? O ellos no intervienen en ese tipo de... Porque Bueno, claro, puede estar mal el envase, ¿no? O sea, pero se supone que Tower es el especialista. O sea, yo no considero válido, digamos, que tenga envases que estén mal puestos porque sería toda una mezcla de gases, ¿no? Dentro del mismo Tower and Tower. eh, debería ser, pero ocurre porque por la experiencia que tengo y los casos que hemos visto, he visto casos, por ejemplo, de líquidos que se han evaporado por completamente y no existen. Entonces, la supervisión 2, antes de pasar a disponibilidad, revisando los documentos, tiene que coordinar con almacén y almacén, a su vez, coordinar con Tower, que tienen un contacto permanente y que realmente los bienes existen, ¿no? Que se certifique que realmente están ahí, o sea, existen para que pasen a disposición. Que los datos en el CIA, lo que ya había dicho, unidad de medida, envase, fricción, peso, valor, estén actualizados y no le están solicitando al almacén que lo haga y que comunique mediante medio electrónico al NQF sobre los cambios realizados. Eso es lo importante, la comunicación al NQF porque ellos son el área operativa. Nosotros no podemos, nosotros somos el área ejecutora, pero nosotros no vamos a ver la resolución de normativa, no vamos a comunicarnos con el infractor, no nos compete a nosotros eso, no es el área, como se dice, el sector competente es, nosotros somos un área ejecutora, la GAL es el área que ejecuta, no determina, nosotros ejecutamos, excluye, obviamente fundamentado, por eso estamos siguiendo esos documentos. Lo dice donamos, ¿no? Debidamente fundamentado. Pero ¿quién es el que hace todo ese trabajo? Es la INCUBEF. Y aprovecho para hacer mención sobre lo que está pasando con los bienes que está ingresando de la policía, ¿no? A quien corresponde disponer los bienes y hacer el informe de disposición con todos estos documentos y estos que he mencionado, es a la INCUBEF, no a nosotros, no a la GAL. Es la INCUBEF la que tiene que determinar su modo de disposición debidamente sustentado, con el boletín químico, con todo lo que yo ya he explicado. Peso, los valores, todo eso.
Ahora, Martín, sí, me permite, disculpa que te interrumpa, un pequeño comentario. sí, dime. El responsable, según ROF, de la custodia, existencia y conservación de los bienes es la división de almacenes. El área de apoyo legal o situación de disponibilidad, solamente verificamos la situación legal del bien y interactuamos directamente con las áreas operativas para determinar que toda la documentación que sustente el abandono y posterior disposición se encuentre en regla. La interacción con la división de almacenes la realiza la Supervisión 1 para la disposición, porque ahí hacen el picking, separan, coordinan. Esa función le corresponde a la Supervisión 1. La 2 solamente verifica el tema documentario, ¿no? Porque imagínate, si vamos a verificar todas las existencias de todos los bienes que llegan, no acabaríamos nunca. Entonces, nosotros dedicamos a verificar toda la documentación que llegan de los expedientes de las áreas operativas. Ese comentario no quiero hacer. Ya, pero ahí yo hago mi acotación. Solicito que actualmente existan, porque si ustedes documentario de primeramente harían un trabajo en vano, porque si van a hacer una verificación documentalmente de repente están verificando que hay tiner, cuando eso ya se evaporó y no hay nada, y lo pasan a disposición. Entonces, perdemos a razón de nosotros la disposición cuando ese bien ya no existe. Cuando ustedes tienen que hacer la verificación también en CIA con almacén, o sea, de todas maneras tienen que coordinar con almacén. La coordinación con almacén es permanente de parte de ustedes, no solamente desde el punto de vista documentario y legal, sino admisibilidad. ¿Qué implica? La admisibilidad implica también que esté bien, o sea, la parte legal, pero también la parte de la documentación que sea coherente. ¿Qué pasa si los bienes no existen? ¿Van a pasar a disposición algo que no existe? Eso es una consulta al almacén. Una consulta al almacén. Si no existe el bien, no tiene sentido que lo pasen. Yo aclarado el tema, ¿hay alguna duda? Mantengo la posición de que la existencia de los bienes es del almacén y el almacén debe informar. Creo que previamente hacen un picking para verificar la existencia de los bienes antes de disponerlos. No, el PIC es ya después de que ha pasado todo esto, toda la información. El picking es la parte final, ya, para sacar el informe de imposición y la resolución respectiva. Es la parte final. Pero para eso tienen que haber ya los hechos de peso. Si esto no está bien, pues no tiene sentido mandarlo a pico. Yo voy a mandar a pico y hacer lo que no existe. O sea, ahí estoy perdiendo la sombra, ¿no? El filtro es la supervisión 2. Nosotros somos la ejecutora. La idea, ¿no? Ya, porque ahí lo que se pone es que actualmente los bienes existan en el almacén como lo indica el informe. Ese es el picking, ¿correcto? No es el picking. Esto Entonces, es ¿cómo verificas de que los bienes... consultando el almacén, justamente. ¿Qué es lo que llega de la INCUDE? Llega a la gerencia de almacenes. Y la gerencia de almacenes, ¿a quién lo pasa primero? A la división de disposición. Y la división de disposición, ¿a quién deriva? A la supervisión 2. Y la supervisión 2 recién deriva a la supervisión 1. Entonces, ahí, antes de que llegue a la supervisión 1, debe verificarse todo eso que estoy indicando acá. Claro, ya con detalle, ¿no? No tendría sentido. O sea, una verificación documentaria únicamente no tendría sentido. Está todo correcto. El juicio de ello, yo hago una verificación rápida. Cuando más eficiente sea la supervisión 2, y lo es, porque bueno, aparte de esta presentación, siempre interactúo con ellos.
cuando más rápido y más eficiente sean ellos, más rápido y más eficiente es también la supervisión en el parte final de ejecución. Ya no tengo que, ya nos ahorramos ahora hombres, ambas partes, ¿no? De repente el error es del MIQ y para qué va a saltar recién a instancia de la supervisión 1, cuando la supervisión 2, que es la que tiene el expediente, puede devolverse o puede Ya. hacer las correcciones correspondientes. Correcto, correcto. Vamos avanzando ahora sí, Martín. Ya quedó aclarado. Bueno, ahora es una breve presentación gráfica, que más que todo es para explicar los tipos de fines fiscalizados de la 1126. Tenemos acetón, el ácido muriático, todos están en en la base legal. Ahí se describen los bienes que son fiscalizados. Por eso en la base legal, al inicio de la presentación, que te la voy a pasar, ahí sale cuáles son los principales y los complementarios, que los he indicado. La descripción de la relación de todos los bienes que son fiscalizados. Y tenemos los procesos, ¿no? Que básicamente nosotros usamos dos. Es la destrucción o neutralización. Viene pues una resolución de gerencia. Luego se forma una comisión de destrucción. Luego la empresa especializada y a través de una empresa especializada y un relleno sanitario autorizado por el MINAM. Luego viene el acta notarial de conservación, el acta notarial de destrucción o neutralización y un veedor de la OSA. Esto comprende el proceso de destrucción. O sea, hay que formar una comisión de destrucción. ¿Dónde está eso? En la resolución de superintendencia 275 para drogas ilícitas. Porque estamos acá viendo drogas ilícitas. En nivel legal, cuando lo veamos, es en la 275. Pero son similares. Se forma una comisión. O sea, perdón, Martín. Sí. Entonces, para este caso, sí se sigue trabajando con comisión, ¿no? No es como en la destrucción, digamos, de los otros bienes. Para el caso de IQF sí existe la comisión, Aquí es. ¿sí? Existe una comisión. Correcto. En donación y destino, hacemos a instituciones privadas sin fines de lucro y entidades públicas inscritas en el registro de control de bienes fiscalizados. Esto es muy importante. Bueno, en un determinado momento, la INIQF tiene tres gerencias: la gerencia fiscal, la gerencia normativa y la gerencia de registro. La gerencia de registro autoriza a ciertas entidades públicas o privadas para que puedan ellos poner, valga la redundancia, para su uso o consumo, el registro de los bienes fiscalizados. Los tienen que estar inscritos en el registro de control de bienes fiscalizados. Este es concepto de la noción. Luego, hay un control de calidad previo al potencial beneficiario. Básicamente es, en el caso, como es una donación, esto es muy importante y es bastante sensible. Porque, por ejemplo, como hemos dicho, desde que se incauta hasta que sale la resolución, han pasado por muchas etapas que yo les he explicado. Ha pasado mucho tiempo. Y puede ser, por ejemplo, en el caso de combustibles, que el combustible sea degradado o que ya no esté apto para su uso. Entonces, sobre el papel figura que tenemos diésel o tenemos gasol de premium y en realidad este combustible ya no está apto. Entonces, ¿qué pasa si no hay un control de calidad previo por el potencial beneficiario? Pues lo citamos y le invitamos a que vaya a la almacén de carga con sus químicos y haga la verificación. Toma una muestra, hace su verificación y nos responde, está conforme. Si está conforme, bueno, ya pueden presentar su expediente y se procede a la donación. Si no está conforme, pasaría a destrucción. ¿Por qué? Porque no se puede usar, ya perdió su uso. O sea, ya no es combustible, es otra cosa, pero ya no es combustible. Apto. Entonces pasaría a destrucción.
tenemos que coordinar con ya, para que cambie la modalidad a excepción, toda vez que ya es una, ha perdido sus características físico-químicas que lo hacen, que lo definieron en un principio como un ese caso. Es el más común. ¿Y qué ha pasado? Luego se pasa a la comisión de supervisión. Yo tengo uno que que pasado a la comisión de supervisión, espero que se reúnen a la mayor brevedad y para sacar, tengo justamente combustible. Luego finalmente se hace la resolución de gerencia y el acta de entrega. Pero, ¿qué más viene de ahí? Después del acta de entrega, viene la comunicación a la Procuraduría, cuando es donación y destino. Eso ya no está en el cuadro, ¿no? Sí, no tengo, lo estoy explicando. Tiene la comunicación porque así nos dice la norma. Está en el cuadro. Tiene la comunicación ante el memorándum a la Procuraduría de que sea donado bienes fiscalizados. Está de acuerdo a la RS 235. Y en el caso de prisión o neutralización, se ha concluido el hecho. También viene un memorándum tanto a la OSI como a la Procuraduría informando de la descripción de los bienes fiscalizados. Donde se informa ahí el acta, donde vienen ahí el acta notarial de constatación, el acta notarial de descripción, debidamente los miembros de la comisión de descripción, las resoluciones que han sido objeto de descripción. Por eso hay una carpeta correspondiente y insumos químicos en el CEPON, y se hace porque los testigos son pesados. Entonces de ahí pueden bajar toda la información que tienen. La información que es el acta de entrega, el acta notarial de constitución, acta notarial de descripción, las resoluciones, sus anexos, el detalle de los bienes. Ahí OSI y Procuraduría tienen toda la información que está en el link y lo pueden bajar ahí. Igual pasa en el caso de donación y destino. También ellos tienen toda la información. Hay un trabajo post, que justo conversaba con Augusto en la mañana. Hay un trabajo post. ¿En qué sentido? Que eso es de mi parte, ¿no? Que una vez hecha la comunicación correspondiente, realmente, no siempre, pero a veces sucede, que me llaman y me preguntan sobre tal o cual observación. En tanto, la fase inicial, donde dije los documentos previos, que el clínico, todo eso que esté conforme, y esté todo claro, pues prácticamente no habría mayor observación. No habría razón si es gente que ya anteriormente ha visto Procuraduría y OSI, casos similares, no hay mayor observación. Las observaciones son cuando hay gente que es en el tema, no conoce y empiezan a preguntar. Entonces, bueno, si preguntan, se les absuelve. Entonces, hay un trabajo post-identificación. Para cualquier trabajador de la GAL que no está metido en el tema de insumos químicos, ve y dice, Patawe, y ve y dice que, bueno, ya no, ¿qué fue del ácido clorhídrico? Ya no está, ya se fue a destrucción. Entonces ya terminó el trabajo. No ha terminado el trabajo. Hay que todavía mandar los memos a las áreas pertinentes y ahí indicadas y observar las consultas que tuvieran. Recién ahí se finaliza el trabajo. O sea, hay un trabajo post este proceso. Eso ya está a mi cargo, ¿no? Porque es a mi persona a quien hacen las consultas respectivas. Todo Para esto se da finalizar, dentro de la 1126, ¿no es cierto? sí. También se da entre la 1103 y 1127, que vamos a pasar a la continuación. A ver. Acá están los bienes, tenemos el cianuro de sodio, tenemos el mercurio, el cianuro de potasio, también tenemos níquel, también tenemos los
las drogas que son descuidas in situ. También se hace una vez para los dos procesos, destrucción o neutralización, resolución de gerencia, también se fue una comisión de destrucción, acta de constatación, Ma- acta Martín, de destrucción o neutralización. Es un proceso Mar- bastante Martín. similar. Dime, sí. Sí, Martín, perdón, solamente es para tener un orden, pero, a ver, la 1126, ¿en qué Drogas se ilícitas. diferencia de la 1103 y de la 1107? O sea, ¿qué ve cada una en particular? O sea, pero lo concreto, así concreto, ¿qué diferencias hay? O sea, la 1126, ¿qué es lo que ve? La 1103, ¿qué es lo que ve? Y la 1107. Ya. La 1126 ve todo lo que es insumos para las drogas ilícitas. Insumo para la fabricación de drogas. Sí. Y la 1103 ve insumos, que es para la fabricación, bueno, para lo que es la minería ilegal, los insumos para la minería ilegal. Y la Correcto. 1107, maquinaria para la minería ilegal. Ya. Para la minería ilegal. Ya. Entonces, proceden ahí y la 1126, que ya pasamos, su procedimiento está especificado en la resolución de superintendencia 285 y la 110 y lo que es minería ilegal en la 284, que son bastante similares. Bastante similares. Lo que varía son los tipos de insumos, como lo estoy acá graficando, pero los procesos son similares. O sea, hay una resolución de gerencia, la comisión, acta de contratación, resolución. Es similar la comunicación a Procuraduría, comunicación a OSI, es similar, lo que cambian, obviamente, el marco normativo. Estamos hablando de otros decretos, también otras resoluciones de dependencia, otras circulares, ¿no? Otros documentos que los expliqué en su momento en la base legal, que están al principio de la presentación. Y para donación y destino también, ¿no? Los pasos muy similares, pero el marco normativo, el tenor del texto del marco normativo es diferente de acuerdo a la base legal. Pero en sí estamos hablando de cosas bastante similares, pero con un marco normativo similar, pero no igual, diferente. Diferente. Porque Ya, se o va sea, a procedimientos distintos. ya, entonces digamos, la disposición, lo que es para disposición de IQBF tiene tres grandes cajones, ¿no? La 1126, la 1103 y la 1107. Mientras que la 1126 lo que ve es insumos químicos para la fabricación de drogas, Así es. la 1103 y la 1107 ven todo lo relacionado a minería ilegal, Así es. siendo productos para la minería ilegal la 1103 y la 1107 maquinarias para minería ilegal. ¿Así es? Así es. Maquinaria y equipo. Ya, te digo para tenerlo estructurado, que es lo que nos importa, ¿no? O sea, tenerlo estructurado porque si no después, como no podemos poner todo el verso, digamos, de una exposición, tenemos que ponerlo como un resumen, digamos, mínimo, y esto sí nos ayuda así, ¿no? O sea, saber el punto y a lo concreto, ir a lo directo, porque si no después es un tema para hacer Sí, porque la acá, documentación. claro, porque acá pongo donación o destino. Porque también puede darse una cisterna, ¿no? Un camión que ha sido incautado. Puede donar. De hecho, pongo también donación o destino. Podría donar. Cosa no común. Generalmente son destruidas las dragas. Por ejemplo, acá puede ser dirigir una draga. Generalmente son en Madre de Dios, en las zonas. Hay ese tema de la minería ilegal. Son destruidos en sitio durante el operativo. Son volados por la fuerza del orden. Ahora, todo esto de lo que entra, por ejemplo, como insumos químicos, actualmente en las distintas OSAs también tienen productos químicos o todo lo trasladan al lino. No, no. Cada OSA tiene y maneja, así como la INA tiene sus OSAs, oficinas de organización, de una manera dependen
también la IQF tiene sus unidades, sus representantes en cada región, cada dependencia. Entonces, cada OSA debe de hacer su proceso. Entonces, aquí hay algo muy importante y agradezco tu pregunta, aprovechando que está aquí Almacén presente con Juanito. Almacén no debe recibir cosas que vienen de provincia. Cada provincia debe de destruirlas, debe de asumir su responsabilidad, destruir las jornadas o disponer de los bienes conforme al marco legal. Ellos deben de poner, no trasladarnos a nosotros el tema, porque generalmente Pero- cuando los trasladan vienen con problemas. No está la documentación completa, no tenemos todos los actuados, no sabemos qué pasó. Entonces, cada OSA debe formar su comisión de excepción, se encarga y es responsable de sacar sus propias resoluciones y poner de los bienes, cada OSA. Por eso también hay presentaciones que he hecho para las OSA. Tengo yo una presentación también en PPT para las OSA. Similar a esta, no igual. Y eso, pero es para las OSA. ¿eso de quién depende, Martín? O sea, ¿de quién depende que eso venga acá a Lima o que lo asuman ellos? No, en el ROC tienen que asumirlo ellos. Porque en el ROC dice la gerencia de almacenes o las OSA. O sea, No, está bien. Yo claro. lo que te digo es, ¿bajo qué concepto es que ellos lo envían acá a Lima? Porque yo entiendo que si se recibe es porque hubo una coordinación previa y entiendo que tendría que haber sido la documentación a través de ustedes. Podría yo equivocarme, ¿eh? No sé. No, yo las veces que me he enterado de las cosas que han llegado acá ha sido cuando han estado en el almacén y me decían dispón esto y porque apareció de Madre de Dios, digamos, por decir un caso. O bien de Ucayali. Cuando ese problema debían haberlo solucionado ellos. No yo, no nosotros. Ese es tema de ellos. Almacén no debe recibir cosas que vienen de otro lado. Ellos tienen que No, ver. claro, es que por eso, o sea, lo que estoy tratando de llegar es, no es que Almacén lo reciba porque quiera recibirlo simplemente, sino que entiendo de que hay algún tipo de disposición o hay alguna coordinación que de repente no se hizo o se está haciendo en exceso. Almacén no es que reciba porque, bueno, porque ese día amaneció contento y está recibiendo algo. Aquí el tema, básicamente, yo converso con las cosas y dicen, bueno, es que no tengo dónde guardar, pero esto no es Ya, problema mío. Entonces, tu intendencia regional porque pertenece a una intendencia regional, para adecuadamente tu almacén, tu OSA. Debes tener un área especializada para cuando hay incautación de insumos químicos que salvaguarda, así como nosotros alquilamos en Medina Tower, ellos también deben tener un lugar adecuado con todos los protocolos de seguridad correspondientes, de forma tal que puedan tener en custodia estos bienes. ya, Hasta ahora, su- mientras, a ver, esto, Norita, Buenas tardes, chicos. Ese es el problema, Marquito. A nivel ya, nacional, las OSAs no tienen los almacenes exacto. que nosotros tenemos. Se puede decir que nosotros, acá en la gerencia de almacenes de la sede de Lurín, tenemos una situación privilegiada, porque tenemos la nave 53 para los bienes comunes, el almacén 2 para vehículos y Tower and Tower para insumos químicos. Y eso no ocurre a nivel nacional. Ya, o sea, claro, y volvemos al mismo punto, o sea, como no tienen, coordinan para traerlo acá. Ahora, lo óptimo sería de que ellos lo tuvieran allá, pero ¿hay algún tipo de visos de que lo vayan a tener? O porque entiendo que el almacenar insumos químicos no es nada sencillo, ¿no? O sea, hay una labor súper especializada, digamos, en el tema. Y eso puede hacer de que o sea, por eso entiendo de que es porque lo envían acá.
Entonces, ¿cómo se plantearía algún tipo Ya, no sé, ese es está un tema, contemplado, no está contemplado en la norma, lo tenemos en el procedimiento, ¿qué decimos? ese es un tema que tiene A que, ver. como y lo dije, disculpe un momento, lo tiene que coordinar la Intendencia Regional con la INQBF. La INQBF tiene sus dependencias en el interior del país. La Intendencia Regional tiene sus cosas. Hay que preocuparse por salvaguardar la integridad de sus trabajadores y tener todos los elementos para poder trabajar. Señorita, ¿quería Marquito, decir no algo? sé si podría intervenir respecto Claro, a ese claro, tema. claro, sí. Hemos tenido varios pedidos de parte de las UOSAs para que traigan sus bienes fiscalizados o bienes materiales peligrosos, pero no se les ha aceptado, porque ellos tienen que tener un almacén también para que puedan almacenar esos bienes, ¿no? Y se les ha dado todos los TDRs y todo lo que implica tener pues este almacén, ¿no? Cada Ujú. uno es responsable de su gestión, ¿no? Pero sí ha habido casos en que han solicitado y se les ha negado que lo trasladen acá, ¿no? Porque acá se custodia lo que se ha podido pues determinar en su oportunidad y cuánto vamos a albergar en los almacenes, ¿no? Eso quería precisar, Marquita. Ya, perfecto. Ahora, en nuestros procedimientos, hasta donde recuerdo, no está el hecho de que trasladen insumos químicos. Creo que sí, bajo ciertas condiciones se dio en algún momento, pero no es, o sea, no es algo que se debería dar de manera habitual, ¿no? Y eso puede ser una problemática. Norita, querías creo comentar algo, perdón. No, ya no, Marquito. Gracias. Ya, ya, perfecto. Sí, continúa, Martín. Sí, Marco, como bien dijo Cecilia, la idea es que ellos pidan, o sea, si no se mueven, o sea, si no hablan, si no reclaman, si no insisten, que tenemos que tener los medios, obviamente pues no los van a tener. O sea, es de que no lloran, no maman, ¿no? O sea, si van a esperar que del cielo la SUNAT se encargue de implementar adecuadamente todas las cosas con todos los medios, que tengan las computadoras a través de la INSI, que tenga su mobiliario adecuado a través de patrimonio, a través de contrataciones, que tenga los bienes adecuados, sus CPP, sus uniformes, con seguridad y según el trabajo. También hasta su área médica, que tengan una enfermera, que tengan una asistente social. Eso corresponde a la preocupación de cada intendencia regional. Cada intendencia regional es responsable, es Me queda, centralizado. me queda clarísimo, Martín. Sí, Ujú. avancemos porque nos queda poco tiempo, ¿ah? Sí, Estamos sobre 5 minutos, 10 minutos tal vez. eso es todo de mi parte. Les agradezco Ya, por su atención. Y este PPT se lo voy a remitir. por Reitero que favor. tengo uno para las OSAS, tengo otro para las OSAS. Es similar, pero otro fin, es para las OSAS. Pero con esto estaría yo, por mi parte, concluyendo mi intervención. Y ya no absorber cualquier consulta adicional que puedan tener en su oportunidad. Ahora, Martín, si de repente en pocas palabras pudiéramos ver, digamos, un resumen. Por ejemplo, en cuanto a problemática, esta última es la que creo que va ganando en cuanto a problemática, ¿no? Que, digamos, las OSAs no logran tener el equipamiento necesario como para tener los insumos químicos y eso genera problemas. Obviamente no se está recibiendo acá, pero ellos deberían de estar mejor preparados. Eso me queda claro. Ahora, si recapitulamos, hemos visto la 1126, ya, la 1126, la 1103, la 1107. Y antes de eso habíamos visto, mencionaste algo de la 206, creo, si es que No, no me equivoco. no, es el marco legal. Ya, ese es de cuál, La base legal, acá está claramente especificado, de la es que 1126. está muy chiquito, ese es el tema. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que tendría que ampliar. Acá, sí, pues.
Hasta. La 1126 tiene este marco legal, ¿no? La RSS 214 y otras complementarias. La 1103 y 1107 a nivel legal, la RS 284 y otras complementarias. Y las principales complementarias, pues, poner todo en una exposición y explicarlos, esto demora, o sea, no es cuestión de Yo te poco entiendo. tiempo. Martín, un favor. Un favor, lo que pasa es que sí, o sea, me parece interesante el tema, aunque como lo necesitamos, o sea, necesitamos estructurarlo. Entonces, yo no sé, de repente es pedir mucho, pero así como Augusto presentó ese cuadro, ¿te acuerdas? El de Excel, luego ha seguido más o menos el mismo modelo Javier, que es como información estructurada, no se ve lo perfecto, lo de IQVF de acuerdo a tales normas, hay tales situaciones, y de acuerdo a esas situaciones se hace tal o cual proceso que nos lleva a un producto. El producto ya sea de repente destrucción, ya sea de repente no sé, de repente comunicar al área operativa algo en particular y que nuevamente se vuelve a ingresar al proceso. O sea, no sé si yo creo que te sería fácil, porque tú lo tienes claro. Entonces, si fuese posible ponerlo en un cuadro así, cosa de que nos ayudas a que todo lo que nos has contado tenga una estructura. ¿Puede ser? ¿Sí? No me comprometo a hacerlo por un motivo fundamental. Ahorita tengo prioridades, estoy con el tiempo. Te puede tomar 15 minutos, Martín. Tú que conoces norma tal, esto y esto, porque imagínate, o sea, vamos a tratar de, claro, o sea, se va a hacer al finalmente resumen, pero la idea es poder tenerlo lo más claro, ¿no? Como para que no se nos vaya a confundir una cosa por otra, porque veo de que no es tan sencillo. Entonces, por eso es que me parece que para ti hacerlo sería más o menos fácil. Ya, ya, no es que me niegue, si no digo yo nada, yo he dicho yo que estoy llano a cualquier consulta y apoyo, pero justamente como les digo a las otras, o sea, a veces me paran llamando y por cosas que están en la norma, en la RS, las que pongo acá, y les he explicado. Entonces digo, si no entienden, me preguntan, pero a veces me preguntan por cosas muy obvias y muy simples, y esto es una pérdida de tiempo. Y ahorita tengo yo, sí, bastantes casos que ver, tanto de ficción, tanto de, de donación, de insumos químicos, aparte de lo que veo yo Ya, en todo caso lo coordinaría con Beatriz de repente, con Beatriz Mangualaya, o veo a ver con quién puedo tener algo así, ¿no? Porque sí, para tenerlo estructurado. Ya, ¿algo más que quieras comentar, Martín? no, mi disposición de apoyarlo. No, sí, ya veo, no hay problema, ya eso lo coordinamos luego. Sí. En todo, pero obviamente tengo yo mis prioridades también en cuanto al tema de tiempo. Y es más, para ser sincero, yo trabajo del tiempo que realmente, ¿no? Eso, ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? De repente por ahí quieran, hay algo que les haya quedado en duda. Beatriz, Sí, buenas tardes, ¿cómo Marco. estás, Beatriz? ¿Qué tal? Bien, de lo que estás solicitando, como bien indicaste, Javier ha hecho una buena presentación en el Excel, ¿no? Que da una orientación más clara del proceso. En ese sentido, puedo apoyar remitiendo ese cuadro de Excel a Martín, Perfecto. que él maneja muy bien la norma, solo ya para que detalle siguiendo esa estructura, ¿no? Que va a ser un poco Claro. más fácil para él. Que te cuento En que ese es un sentido. poco la que también presentó Augusto cuando Ujú. hizo la ponencia. Y tú has visto que nos ayuda a estructurarlo, porque si no, podemos estar pasando de un cajoncito a otro y no darnos cuenta, ¿no? Con esto, o sea, de esa forma yo lo veo muy claro, lo veo, sí, bastante bien. Esa es la intención.
Correcto, Marco. Yo, Yo también saqué ese modelo de Augusto sí, sobre claro. esa base Ajá. y Sí, con esa base Martín Resaltó que le pone las Sí, normas. porque así es. de verdad que Augusto cuando hizo la explicación fue Sí, clarísimo, ¿sí? Clarísimo, y presentó su cuadro y ya está. O sea, el cuadro nos terminó de abrir los ojos, porque sí es bien útil, bien útil. Excelente, qué bueno, Jorge. a mí, Marco, Vamos a yo ver quería Marco. quería ajá, hacer un comentario final con respecto a las tasaciones. Yo estoy viendo el tema de IQF para la disposición y he estado viendo de que están solicitando la actualización de las tasaciones, ¿no? Entonces ya es correcto, ¿no? De haber una actualización. La vigencia de una tasación es de 6 meses. Pero digo, ¿cuál es el objeto de la tasación? Es tener un valor actualizado. sí, Y eso sirve para las donaciones, para los destinos, para los remates, porque cuando tú adjudicas o donas un bien a una entidad pública, tiene que registrarlo en el Estado y tiene que configurar también el peso, la, la descripción del bien y también el valor. Y todo eso está en la tasación. ahora, Pero de la tasación, en, pero que te interrumpa, mira, de la tasación, tú me vas a seguramente a sacar el error, pero yo recuerdo que en algún momento cuando pregunté, los 6 meses es un tema referencial. O sea, de sí, manera genérica, en la escuela de tasadores se definió 6 meses, pero es un 6 meses entre comillas, ¿no? Porque dependiendo sí, de qué bien, dependiendo de qué, o sea, en las interviene una características del serie de bien. factores, ¿no? Que si pasan Sí, unos días, digamos que no tienes mayor problema, pero sí, porque no hay una sí. norma específica que diga exactamente 6 meses, hasta donde recuerdo, no sé si de Sí, repente pues ha... hay bienes que cambian sus características o peso en menos tiempo, ¿no? Pero es una Ujú. referencia y esa referencia la tomamos acá en la gerencia. Lo que estaba pensando es de que también la tasación sirve para el caso de la devolución dineraria. Por ejemplo, impugnan un bien, lo donan y ahí figura el valor actualizado. Eso también nos sirve. Pero ¿qué pasa? Que para las destrucciones es el único proceso donde no hay devolución dineraria. Tú destruyes un bien y no puedes devolver el dinero, ¿no? El valor del bien. Entonces yo digo, ¿por qué pedir una actualización de un bien que se va a destruir? Porque esa actualización no es exigible por ninguna norma interna que tengamos. Entonces yo sugeriría de que mantener el valor con el cual intervino y registró el área operativa para la destrucción, ya que no es relevante el hecho de que un bien valga 2 soles o 3 soles para una destrucción. Cuando el bien se destruye y ya no hay manera de devolución dineraria ni nada. Y ahorraríamos el tema de estar pidiéndole una evaluación nuevamente a tasaciones y en realidad para mí es perder tiempo. Claro, Eso lo claro, dejé ahí claro, para claro. que lo evalúe, ¿no? Costo-beneficio. Ajá. Sí, Martín. Sí, yo sí discrepo ahí, porque si no está actualizado simplemente no puede finalizarse el tipping. Y por lo que he explicado en su oportunidad durante la presentación, eh, todo tiene que estar alineado. Ha habido actuados desde que se incautó hasta que se puso a disposición por parte de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y que llegó a la GAL. Y esos actuados se basan en algo que la tasación inicial. Y esa tasación inicial ya varió, hasta que es muy posible que ya haya variado. A veces no, pero generalmente ha variado. Entonces, si pasa el tiempo, ya no estamos hablando, digamos, de que se incautó 30 toneladas o que vamos a decir 30 toneladas de hidróxido de calcio, por citar un ejemplo que lo he tocado mucho, y no estamos hablando de destruir 31 toneladas y medio. O sea, es diferente. Ya cambió el peso y también cambió el valor. Y ahora, como la INQF coordinó con el infractor, lo notificó, con el Ministerio Público de corresponder, para todo efecto, ¿qué hay? Era una actualización, no hubiera comunicación, para todo efecto, ¿qué tienen ellos? Exactamente 30 toneladas. Pero nosotros estamos pidiendo 31 toneladas y medio. Estamos pidiendo más. Y eso se comunique ahí,
Y después van a venir las preguntas, ¿qué pasó? Y cuando llegue el memo a Procuraduría y cuando llegue el memo a OSI, ¿qué van a decir? ¿Que se multiplicó? ¿Qué pasó? ¿Aparecieron más? ¿O en su defecto? Y si ustedes incautaron 5 o 6 litros, digamos 6 litros de tiner, y ahora están de esta acta, y ahora están destruyendo 4, quiere decir que todavía quedan 2 actas, 2 litros en el almacén, ¿no? Se evaporó. Vamos a actualizar la tasación. Ya no son los 6 litros de la incautación inicial, cuando se hizo la operación, el operativo, digamos, y se hizo el acta de detección de infracciones. Ya no hay 6 litros, sino solamente hay 4. Por lo tanto, el acta está cerrada, el caso está cerrado, ya no hay más. No es que quedan 2 litros, sino el acta está cerrada, pero el acta se destruyó. Es cierto que había incautado 6 litros, pero con el transcurrir del tiempo y hasta que llega a disposición, solo quedan 4 litros. Y eso es lo que está definido. Ya. Y se acabó Ahora, ese sí. tema. ¿Alguien hablaba ahí? Ya, ahora, eso entiendo de que se hace la anotación en la misma acta, ¿así es? Sí, o sea, en el acta, bueno, no, eso es para que pase a disponibilidad, tiene que estar ya todo actualizado, como le expliqué. Estar actualizado, está todos los documentos en línea, actualizados. Y eso forma Ya, parte pero, del informe. claro, pero ¿quién forma parte de modifica ese monto? Es lo que, esa parte sí la quisiera saber. Almacén, pues, O almacén sea, lo modifica. almacén. Modifica. Claro, almacén modifica en sí y almacén comunica a la INIQF de los cambios. Y a INIQF, que es el área operativa del incautó, toma conocimiento y dice, ok, hace 6 o 7 meses yo incauté 6 litros de tiner, pero ahora solamente hay 4 porque 2 se evaporaron. Entonces ya ellos corren con todas las diligencias que corresponden en el interno o también en el externo, pero ya parte de ellos. Y nosotros no tenemos más que ver, ¿no? Ellos ya se encargan. Por eso es importante la comunicación. No, Y claro, me queda claro. Y ahí Juanita seguramente ya después nos dirá cómo es el tema ahí, ¿no? Sí, Juanita lo hace, cuando le mando a Piqui, y le mando los sustentos con la versión actualizada, tanto para excepción como para donación o destino. Si no está actualizado, simplemente no vale un documento. Correcto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien de repente tenga alguna duda o quiera indicar algo? Pues ya estamos justo en el tiempo. Justo en el tiempo. La próxima convocatoria se va a hacer para el día martes. Sí, porque estamos de feriado, así que bueno, mañana igual seguiremos por acá avanzando. Cualquier cosa que necesiten, yo igual voy a venir. Y nada, a ver si de repente avanzamos mañana lo de resumen. Si tengo resumen, se los envío como para que puedan ver qué puede estar faltando ahí. ¿Ya? Muchas gracias, más bien, muchas gracias por la participación. Gracias, Carmencita. Norita, que se ha dado tiempo ahí. Yo entiendo que están full, pero es importante esto. Es rápido y es un levantamiento. Ya si lo hacemos bien, ya no necesitamos estar dándole mucha vuelta. Muchas gracias por la participación. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a todos. Gracias, Marquito. Buenas tardes con todos. Gracias. Hasta luego, Marcos. Todos. Hasta luego. Eso. Claro, Camacho. Buena, Camachito. Juan Marquito. Camachito, ¿qué pasa? ¿Se te pusieron difícil? No, ¿Ah? está suave. ¿Qué te iba a decir? Esta cuando dijo Martín cuando hace unos ajustes, se hace con acta de verificación. Sí, o sea, lo que pasa es que Martín, sí, pues nos ha dado una explicación, pero muy simple, sí, demasiado de repente de conversación, ¿no? Pues, o sea, no era algo estructurado, entonces ahí podemos tener problemas. Yo creo que bien, al menos lo que pasa es que si yo lo dejaba así no había forma, por eso es que ya se apeló a lo de Beatriz, ¿no? Ya con Beatriz se ha quedado en
en ver eso. Sí, y otra cosa que estaba observando cuando le pregunté a Javier, los ajustes, observaciones, cuando tiene un bien comisado